Un ingeniero arrogante, un albañil novato y humilde. Bastó una pregunta simple para que el ingeniero lo humillara frente a todos. Lo que no sabía era que ese novato estaba a punto de hacerlo pasar la mayor vergüenza de toda su carrera. Quédate hasta el final, porque esta historia trae una lección que mucha gente necesita escuchar. El sol apenas despuntaba en el cielo cuando Rafael cruzó la entrada de la obra. En su mochila gastada llevaba algunas herramientas básicas y un almuerzo sencillo, envuelto con esmero. Era su primer empleo formal como albañil, y aunque los nervios estaban presentes, su rostro mostraba humildad y determinación. Los trabajadores más antiguos lo observaron de reojo. Algunos susurraron, otros se rieron por lo bajo. «Ese no aguanta ni una semana», comentó un ayudante mientras mezclaba el cemento. Rafael fingió no oír. Solo se acomodó el casco, ajustó bien las botas y caminó hacia el capataz para presentarse. «Rafael Costa, señor. Vengo a comenzar hoy». El maestro de obra, un hombre de voz ronca y mirada desconfiada, simplemente señaló un rincón. «Empieza ayudando con el nivelado. Después veremos si sabes algo». Rafael agradeció y siguió en silencio. Fue allí donde, por primera vez, se cruzó con el doctor Augusto. El ingeniero jefe caminaba por la obra con postura erguida y ojos fríos. Vestía ropa impecable y sostenía con firmeza una tablet. Era conocido no solo por su competencia técnica, sino también por el desprecio absoluto que mostraba hacia quienes, a sus ojos, no eran más que fuerza bruta. Cuando vio a Rafael ajustando con cierta dificultad un nivel de madera, el doctor Augusto soltó una sonrisa irónica. ¿Quién dejó que el aprendiz jugara a ser ingeniero? Algunos obreros rieron. Rafael, avergonzado, solo bajó la cabeza y continuó con su trabajo. Ese primer día, Rafael se esforzó al máximo. Siguió todas las instrucciones, cargó materiales, alineó bloques, mantuvo el área limpia. No se quejó del polvo, del peso ni de las miradas de desdén. Pero eso no fue suficiente para el doctor Augusto. Durante la inspección de la tarde, el ingeniero pasó junto a Rafael. Sin motivo real, señaló. «Cuidado, muchacho. Un error tuyo y toda la obra queda torcida». El comentario resonó en la construcción como una burla. Rafael apretó los dientes y siguió, más decidido que nunca a demostrar que merecía estar allí. Cuando terminó la jornada, los obreros se reunieron bajo una estructura improvisada para escuchar las orientaciones finales del capataz. Rafael se quedó al fondo, en silencio, observando cada detalle de la obra a su alrededor. Mientras los demás hablaban del día, él estudiaba cada plomada, cada medida. Sabía que, aunque no tuviera un diploma, tenía ojos atentos. Y a veces, eso valía más que cualquier título colgado en una pared. Al salir, pasó una vez más junto al doctor Augusto. El ingeniero ni siquiera lo miró. Rafael simplemente respiró hondo. Allí, sobre aquel suelo de concreto crudo, comenzaba una historia que él jamás olvidaría, y que haría al propio ingeniero recordar que el respeto no se calcula, se gana. Los días siguientes fueron una mezcla de sudor, polvo y silencio para Rafael. Seguía siendo discreto, llegando antes que la mayoría y saliendo solo después de que todo el trabajo estuviera hecho. Observaba todo, preguntaba poco y memorizaba cada movimiento de los más experimentados. A pesar de su dedicación, el desprecio y las miradas de algunos compañeros era constante. Y por supuesto, el doctor Augusto se encargaba de reforzar esa jerarquía invisible cada vez que pasaba por la obra. Ese miércoles caluroso, el ingeniero organizó una pequeña reunión de alineamiento con todos los trabajadores. Era día de inspección interna, y quería asegurarse de que cada detalle estuviera perfecto para impresionar a la directiva. Los obreros se reunieron en el centro de la construcción, muchos aún con herramientas cubiertas de cemento en las manos. El doctor Augusto, con casco nuevo y tablet en mano, hablaba con voz firme. «Aquí no hay espacio para improvisar. Cada uno cumple exactamente lo que se le ordena. Quien no entienda, que pregunte. Y quien se equivoque, que asuma las consecuencias». Rafael escuchaba con atención, y fue entonces cuando notó algo. Al revisar el plano que el ingeniero mostraba, vio que la línea de desagüe del agua estaba peligrosamente cerca de una zona con desnivel natural. Una lluvia fuerte podría causar acumulación e infiltraciones. Rafael dudó, pero con valor levantó discretamente la mano. El doctor Augusto arqueó una ceja. ¿Qué fue, aprendiz? Todos los ojos se volvieron hacia Rafael. Con voz firme pero respetuosa, preguntó: «Señor, disculpe, pero ¿la inclinación del terreno allí en la parte trasera no podría causar acumulación de agua? Tal vez sería bueno ajustar el desnivel». El silencio fue inmediato.
Algunos obreros ya esbozaban una sonrisa contenida. El doctor Augusto soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. Miren eso, señores. Ahora tenemos un nuevo especialista en hidráulica, zombó, dándose vuelta hacia el grupo. ¿También me vas a enseñar a diseñar, novato? ¿Quieres sentarte en mi silla? Las risas estallaron. Un ayudante más atrevido gritó: «Dale una tablet al doctorcito». Rafael sintió el rostro arder. Bajó los ojos, mortificado. El doctor Augusto se le acercó, hablando en voz alta para que todos lo oyeran. «Aquí trabajamos con cálculo, no con el ojo de un albañil que ni siquiera sabe sostener una cinta métrica como la gente. Haz tu trabajo y deja que los que estudiaron se encarguen del resto». Las palabras cortaron más hondo que cualquier grito. Rafael tragó en seco. No respondió, no miró a nadie. Sabía que si hablaba, solo empeoraría todo. Sabía que en ese ambiente solo tendría una oportunidad para demostrar su valor, en el trabajo. Tras el espectáculo, la reunión terminó entre susurros y bromas mal disimuladas. Rafael volvió a su rincón, tomó la pala, el plomo, y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero dentro de él crecía una certeza. No necesitaba devolver la humillación, no necesitaba gritar ni rebajar a nadie. El tiempo se encargaría de eso. Y en ese terreno de concreto y vanidad, el tiempo ya había empezado a trabajar a su favor. Los días siguientes parecían una repetición cruel para Rafael. Trabajaba en silencio, bajo miradas de desprecio y bromas veladas. Cada paso que daba era observado, cada movimiento juzgado, como si siempre estuviera al borde del error. El doctor Augusto, entonces, se encargaba de ignorarlo por completo. Lo trataba como parte del paisaje, un estorbo necesario. Pero Rafael, en lugar de abatirse, observaba. Y lo que veía le preocupaba más con cada día. Mientras mezclaba cemento, mientras cargaba bloques, mientras levantaba paredes, sus ojos atentos notaban detalles que pasaban desapercibidos para todos, especialmente para el ingeniero. Las fundaciones en la parte norte de la obra comenzaban a mostrar pequeñas fisuras, casi invisibles. Grietas delgadas como venas se esparcían por el concreto. Era una señal clara de fallas en el nivelado y en el drenaje del agua, exactamente aquello que él había advertido y que había sido motivo de burla. Las lluvias de los últimos días empeoraron todo. En algunos puntos de la base, el suelo estaba demasiado húmedo. En otros, comenzaba a ceder discretamente. Rafael sabía que eso era peligroso. Una construcción puede ocultar problemas durante semanas, pero en el momento equivocado, todo se derrumba de golpe. Durante los descansos, intentó hablar con algunos compañeros. ¿Vieron allá, cerca del cuarto de herramientas? El piso se está agrietando. Tranquilo, novato, respondió un albañil mayor, riéndose. El concreto nuevo siempre saca unas rajaditas. En otro momento, intentó advertir discretamente al maestro de obras. Señor, el drenaje no está funcionando bien. Si vuelve a llover fuerte. El maestro solo negó con la cabeza, sin paciencia. El proyecto está aprobado por ingeniería, muchacho. Haz tu trabajo y deja de querer lucirte. Era como gritarle al viento. Rafael entendió. Si hablaba de nuevo, solo se humillaría más. Entonces hizo lo que pudo. Registró todo en un cuaderno viejo que llevaba en el bolsillo del pantalón. Anotaba las fisuras, la inclinación del terreno, el agua acumulada, las medidas fuera de plomo. Al final de cada día, antes de irse, daba una última vuelta silenciosa por la obra, como quien se despide de algo que está a punto de colapsar. Y cada vez que salía por la puerta, su angustia crecía, porque sabía, una tragedia silenciosa se estaba gestando. Se preparaba bajo los pies de todos, pero nadie quería verlo. Preferían reírse del novato, burlarse de sus observaciones simples, confiar ciegamente en los cálculos de tabla que exhibía el doctor Augusto. Hasta que el tiempo, como siempre, haría su parte, y entonces no habría risas, solo choque y vergüenza. El cielo amaneció gris el día marcado para la inspección de la directiva de la constructora. La obra estaba en ritmo frenético desde la noche anterior. Todos corrían para limpiar, alinear, disimular fallas. Era como arreglar una casa a punto de recibir visitas importantes, solo que bajo toneladas de concreto y hierro. El doctor Augusto estaba especialmente agitado. Vestía un uniforme impecable, botas relucientes y el tabi cargado con gráficos coloridos para impresionar a los superiores. Rafael, como siempre, llegó temprano. Tomó su pala, ajustó su nivel de madera y comenzó la rutina de trabajo. Pero algo llamaba su atención.
El concreto húmedo en uno de los pasillos recién terminados parecía hundirse levemente bajo el peso. Las pequeñas fisuras que él había notado días atrás ahora eran surcos visibles, y alrededor de las bases del norte, la tierra ya comenzaba a formar pequeñas depresiones. El peligro era real e inminente. Durante la mañana, la directiva llegó. Autos de lujo se estacionaron frente al improvisado cantero. Hombres y mujeres bien vestidos bajaron con carpetas y miradas críticas. El doctor Augusto los recibió, con su sonrisa más ensayada. Bienvenidos a nuestra futura sede, señores. Todo está dentro del cronograma, mejor dicho, adelantado. Risas y saludos rápidos. La visita comenzó. Augusto los guiaba por las zonas recién levantadas, mostrando planillas en el tablet, citando normas técnicas y números impresionantes. Mientras tanto, Rafael observaba a la distancia, y veía cada paso de la comitiva sobre el piso inestable, cada sonrisa que ignoraba el sonido hueco del suelo bajo las botas. El corazón de Rafael latía acelerado. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Una de las bases principales, que sostenía parte del segundo piso, presentaba una fisura continua, como si una línea hubiera sido dibujada por el peso. El ingeniero hablaba, gesticulaba, se vanagloriaba, y nadie lo notaba, hasta que Rafael decidió actuar. Sin pensar mucho, caminó hacia el grupo. Algunos obreros lo miraron alarmados. Era una locura interrumpir una inspección. Pero Rafael sabía que el riesgo era demasiado grande como para quedarse callado. «Con permiso, señores», dijo con voz firme, aunque las manos le temblaban. Todos se giraron. El doctor Augusto frunció el ceño de inmediato. ¿Quién le dio libertad al peón para interrumpir la visita?, murmuró entre dientes. Pero uno de los directores, curioso, hizo una seña para que Rafael continuara. El joven respiró hondo. «No quiero faltarle respeto a nadie, pero creo importante que vean esto». Señaló la base agrietada. «Y esto también», indicó el desnivel del piso. El director se adelantó, observó, llamó a otros técnicos. Probaron el suelo, analizaron las marcas. El ambiente, antes distendido, se volvió tenso en un instante. El director, serio, preguntó: «¿Quién aprobó este nivelado?». Augusto, sudando bajo el casco, respondió rápido: «Está todo dentro de lo previsto. La estructura fue calculada para soportar variaciones mínimas». «¿Variaciones mínimas?», dijo otro técnico, arrodillado junto a la base. «Esto no es mínimo. Es asentamiento. El suelo está cediendo». Murmullos comenzaron entre los directores. El ingeniero intentó justificarse, pero los técnicos, ahora atentos, empezaron a encontrar otros puntos de error. Drenaje mal planificado, nivelado superficial, falta de compactación adecuada. Y Rafael, humilde, solo señalaba lo que veía. Simple como un albañil. Preciso como un ingeniero veterano. El doctor Augusto estaba pálido. Sabía que no podía culpar al suelo ni al equipo. La responsabilidad técnica era suya. Y ahora estaba expuesta. Escandalosamente expuesta. Gracias a aquel novato que, semanas antes, él había humillado delante de todos. Al final de la inspección, uno de los directores se tomó el tiempo de hablar en voz alta, frente a toda la obra. Si no fuera por la advertencia de este joven, probablemente estaríamos hablando de una pérdida millonaria y de un riesgo grave de accidente. Y se volvió hacia Rafael. «¿Cuál es tu nombre?». «Rafael Costa, señor. Felicitaciones por tu valentía y por tu atención. Necesitamos más gente como tú en la construcción civil». Los ojos de Rafael brillaron, pero él solo bajó la cabeza en señal de respeto. Detrás de él, los compañeros que se habían reído semanas atrás ahora intercambiaban miradas avergonzadas. Y el doctor Augusto no sabía dónde meter la cara, porque la humillación que un día arrojó sobre el joven ahora se volvía contra él, frente a toda la obra, la directiva y su propio orgullo. El ambiente, antes lleno de charlas y risas fáciles, ahora estaba sumido en un silencio pesado. La inspección había terminado. Los directivos ya se dirigían hacia los autos, intercambiando comentarios discretos. El ingeniero jefe, doctor Augusto, aún de pie en medio del cantero, parecía más pequeño que nunca. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie más se atrevía a reír. El maestro de obras, que también había ignorado las primeras advertencias, solo movía la cabeza de lado a lado, visiblemente avergonzado. Rafael seguía allí, junto a los sacos de cemento apilados, sin buscar protagonismo. No celebraba, no se jactaba.
Solo hacía lo que siempre había hecho, observar en silencio. Fue entonces cuando el doctor Augusto, visiblemente incómodo, reunió al resto del equipo para una reorientación técnica, aunque todos sabían que era un intento desesperado por salvar su propia imagen. Llamó a los obreros, acomodó el casco con manos temblorosas y comenzó. Tuvimos algunos puntos de atención en la inspección de hoy, nada fuera de control. Todo se resolverá con los ajustes necesarios. Nadie respondió. Él carraspeó, mirando de reojo a Rafael, como si intentara medir lo que debía decir a continuación. Fue entonces cuando el director técnico de la constructora, que aún no se había ido, interrumpió. «Doctor Augusto». Todos se giraron. «A partir de hoy, recomiendo que escuchen más los ojos de quien está en el suelo», dijo, señalando a Rafael. «Porque no siempre el diploma es lo que garantiza que la base esté firme». El ingeniero se puso rojo. Intentó forzar una sonrisa. Claro, toda opinión es bienvenida. Pero el director no sonrió de vuelta. Simplemente subió a su auto y se marchó. Cuando los motores se alejaron, el doctor Augusto quedó parado, inmóvil. Sabía que todos lo habían visto. Sabía que había perdido más que autoridad. Había perdido el respeto. Entonces intentó acercarse discretamente a Rafael. Lo llamó aparte, con voz baja. «Rafael, gracias por la observación de hoy. Fue útil». Rafael lo miró a los ojos. No había odio. No había venganza. Solo la serenidad de quien siempre supo lo que estaba haciendo. Con respeto, pero con firmeza, respondió. «Una obra se construye con buen material, pero el respeto se construye con humildad, doctor». El doctor Augusto quedó sin palabras. Bajó la cabeza, avergonzado. Era la primera vez, en años de carrera, que alguien, sin ofender, sin gritar, lo hacía reflexionar tan profundamente. Allí, en ese momento simple, el albañil novato que había sido humillado delante de todos, se convertía, sin decir más nada, en el verdadero maestro de aquella obra. Durante el resto de la semana, Rafael se volvió una referencia. Compañeros que antes lo despreciaban ahora buscaban su opinión. El maestro de obras comenzó a llamarlo para revisar escuadras y nivelaciones. Y hasta el propio doctor Augusto, poco a poco, empezó a consultarlo discretamente. Rafael no cambió su forma de ser. Seguía siendo humilde, observador y silencioso, porque sabía que los ladrillos del respeto no se levantan con palabras. Se construyen en la mirada, en la actitud y, sobre todo, en la verdad. Y la verdad era que, en aquella obra, quien realmente sostenía todo no era el diploma. Era la experiencia, el coraje y la humildad de un simple albañil. La obra continuó en los días siguientes, pero el ambiente había cambiado. Lo que antes era un campo de egos inflados, ahora respiraba respeto. Rafael trabajaba del mismo modo, callado, dedicado, atento. No necesitaba aplausos ni discursos. A sus ojos, la obra era lo que siempre había sido. Un espacio para construir, no para competir. Pero a los ojos de sus colegas era imposible ignorarlo. El novato que había sido blanco de burlas. Ahora era llamado discretamente para revisar medidas, inspeccionar cimientos, opinar sobre detalles. No como ayudante, sino con quien realmente entiende lo que hace. En una mañana cualquiera, mientras verificaba el plomo de una nueva pared, Rafael escuchó una voz detrás de sí. Era el doctor Augusto. Esta vez, sin arrogancia. «Rafael, ¿puedes revisar este alineamiento conmigo?» Rafael se giró por un instante. No vio al ingeniero orgulloso que lo había humillado, sino a un profesional queriendo aprender, aunque en silencio. Solo asintió con la cabeza y caminó junto a él. Allí, lado a lado, sin títulos ni cargos, trabajaron. Porque la práctica, bajo el peso de concreto, lo que sostenía aquella obra era algo mucho más grande que el estatus. Era la humildad aprendida a la fuerza. Era el respeto reconstruido en silencio. Al final de la semana, una pequeña confraternización improvisada reunió a los obreros. Un asado sencillo, música baja, risas discretas. El maestro de obras, hombre serio de pocas palabras, llamó la atención de todos por un momento. Levantó un vaso plástico y dijo: «No siempre reconocemos cuando un verdadero maestro pasa por la obra. A veces, viene disfrazado de novato». Todos miraron a Rafael. El joven solo sonrió con timidez y bajó la mirada. No necesitaba aplausos. No necesitaba trofeos. Lo que había conquistado allí era mucho más valioso. Porque había levantado la verdadera construcción. El respeto. Algo que ninguna viga, ningún bloque y ningún diploma puede sostener por sí solo.
Mientras el sol descendía en el horizonte, pintando de dorado las paredes recién levantadas, Rafael apoyó la pala en el suelo, respiró profundo y contempló lo que había ayudado a construir. Una obra sólida, hecha no solo de cemento y hierro, sino de coraje silencioso, de dignidad intacta, de una fuerza invisible a los ojos apresurados y de un valor que ni el tiempo, ni la vanidad, ni la arrogancia podrían derribar. En una obra es fácil levantar paredes. Lo difícil es levantar respeto. Y Rafael lo demostró, con silencio y dignidad, que la experiencia y el carácter no vienen con títulos, vienen con actitud.